La guerra es el fenómeno más brutal que le puede pasar a una sociedad y que las secuelas duran varias generaciones. Así que la intolerancia política y la polarización de las aulas reflejaba que nosotros éramos un país con la historia atorada en la garganta. Estamos de regreso en Evas Urbanas. Esta noche engalanados vamos a platicar amenamente con la doctora Marta Cabrera. Una charla que hemos venido conversando nosotros en privado, pero que ahora queremos darla a conocer, que todos escuchemos las experiencias valiosas que ha venido adquiriendo a través de los años la doctora Cabrera. El año pasado estuvo exponiendo su experiencia en TEDx Managua. Ustedes han podido ver parte de las declaraciones, parte de los testimonios que ella ha venido compartiendo para todos nosotros. Y le damos la más cordial bienvenida en Evas Urbanas. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Cristiana, gracias. Contenta de estar acá. Muy difícil lograr tenerla en el país porque anda por todas partes del mundo. Bueno, por todas partes del mundo no, pero sí, es que ahora estoy trabajando en El Salvador y pues también trabajo una parte en Nicaragua, como yo digo siempre, una parte estoy fuera de Nicaragua y otra estoy fuera de Managua. Fuera de Managua, porque bueno, la semana pasada estuvo en Estelí. Sí, estuve trabajando con una organización de mujeres rurales, trabajando las historias de ellas, porque son mujeres organizadas, entonces a través del trabajo es que puedan quitarse una parte de lo que cargan en su mochila para que puedan hacer mejor su trabajo en la organización. Es muy interesante las terapias, el trabajo que ha venido desarrollando la doctora Cabrera por más de 17 años. Tiene un doctorado en psicología que lo estudió en Alemania, donde residió algunos años preparándose y desde donde tuvo encuentros con noticias desagradables, con noticias tristes, que muchos de nosotros, los que vivimos la época de la revolución, de la guerra, de los eventos que han afectado a este país, de repente nos podemos identificar cuando nos llega esa noticia de la pérdida de un ser humano, qué ha pasado con todas las secuelas que deja la guerra, las secuelas que dejan los eventos naturales que afectan significativamente a una región, a un país, con todas las pérdidas humanas que se dan en esos eventos. Precisamente de ello ha venido escribiendo y haciendo conferencias la doctora Cabrera sobre las lágrimas no lloradas, los duelos colectivos y la sanación de las heridas. En esta ponencia que usted expuso en TEDx fue realmente impactante porque no es fácil exponer delante de más de 1.500 personas, y ahora que lo están viendo en YouTube todo el mundo, algo tan personal como sus vivencias y cómo usted asumió en su momento, estaba preparándose, usted estaba estudiando en Alemania cuando le llevó la noticia primero de la pérdida de un gran amigo suyo. De un jinotegano, de Marlon Zelaya. Ah. Sí, a ver, pues realmente fue un asunto de coherencia, porque yo me dedico a hacer trabajo psicosocial y el trabajo psicosocial lo que se trata es que las personas puedan hablar de sus historias para sanarlas. Entonces ahí me invitaron a hablar de mi trabajo y yo lo primero que tenía que hablar era de mi historia de vida y no fue fácil. Escribir la ponencia me llevó un tiempo y lloré mucho para escribir la ponencia, pero creo que era necesario para decirle a las personas que no se puede ser como dice el refrán, uno no puede ser casa de herrero, cuchillo de palo. O sea, yo tenía ahí que demostrar que ese trabajo para mí ha sido muy sanador para mí, pero también hablar que mi historia es igual a la historia de la mayoría de los nicaragüenses o de casi todos los nicaragüenses. De precisamente las pérdidas que hubo en la guerra, las pérdidas que han habido en los eventos que ha afectado a Nicaragua, el terremoto, el Mitch, entre otros. Bueno, que se han venido más bien sumando. Precisamente, ¿por qué le llamó la atención a usted indagar y especializarse en lo que son, por ejemplo, las constelaciones de un país? Hemos más o menos abordado lo que son las constelaciones familiares y todas las, digamos, historias de la familia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué llegué a las constelaciones? Sí. Mira, yo, como bien decías, tengo 18 años de estar haciendo este trabajo.
en casi toda Nicaragua, y al escuchar las historias te das cuenta que muchas de las terapias tradicionales no funcionan para trabajar con historias tan complejas, donde vos encontrás que tal vez el abuso lo sufrió la hija, la madre, la abuela, o cuando ves que las secuelas de lo que vivió la guerra del padre lo sufre el hijo. Entonces llegamos a esta herramienta, que es una herramienta terapéutica muy innovadora en todo el mundo, y cuando la conocimos, gracias a una colombiana maravillosa que vino a Nicaragua que se llamó Nelis Palomo, entonces vimos que era una herramienta adecuada porque te permite ver cómo la historia tal vez de ese papá que murió y el hijo tenía 4 años, cómo afecta a ese hijo. Entonces, por eso aplicamos la terapia, nos apropiamos de la terapia porque creemos que da respuesta a lo que vivimos como país, ¿verdad? Y la gente anda buscando soluciones, Cristiana. La gente a veces está cansada de terapias largas, y esta es una terapia que cuando vos asistís a ella, vos ves que tu historia es parecida a la de la otra persona y te ayuda a entender tu propia historia. Eso es algo muy interesante, pero qué bueno que usted también hizo esa propia constelación, bueno, claro, y exhaustivo escurcar esos sentimientos que están atorados a veces, que creemos que por llorar un mes, un duelo o algo, tal vez ya lo curamos. Y es interesante, por ejemplo, ver cómo usted ha venido desarrollando diferentes talleres, no solamente en Nicaragua, ahora está trabajando muy de lleno con El Salvador y los problemas que son más o menos similares a los que tiene Nicaragua, sí, los que ha sufrido Nicaragua. Cómo una sociedad, o más bien, no sé si hay estudios que reflejen cuáles son las secuelas que sufre la actual sociedad. A ver, creo que hay estudios de muchos países que sufrieron la guerra, y uno de los diríamos, aportes de estos estudios es que las secuelas de la guerra, si no se sanan, no desaparecen con los años. Es decir, hay estudios de Alemania, estudios de Sudáfrica. Entonces, en Nicaragua se han hecho pocos estudios, pero lo que yo te puedo decir es que las secuelas de la guerra están vivas. Hablábamos de estas mujeres con las que trabajé en Estelí, y 2 de ellas contaban como una a los 14 años se fue a la contra, como otra a los 14 años se fue a la guerrilla, y vos oís mujeres que ya tienen 50 años y vos oís hablar cómo esas secuelas las afectan a ellas y afectan a sus hijos. Entonces, lo que yo sí sé de mi experiencia es que como no les dimos atención a esas secuelas, las secuelas están muchas veces en los problemas de salud que tienen muchos los que tuvieron la guerra directamente, otros han resuelto eso muchas veces vía adicciones, o las secuelas que cargan los hijos. Entonces, un tema que a mí me interesa mucho es el tema de los jóvenes, y cuando trabajas el proyecto de vida con ellos, vos te das cuenta que a muchos les cuesta tener un proyecto de vida porque tal vez lo que el padre vivió, el duelo que el padre vivió y el hijo no lo ha sanado, pues el hijo carga las consecuencias. Una familia que nos pueda estar viendo en estos momentos, ya sea su abuela, ya sea la mamá, el papá o un joven, que quiera de alguna manera, le llame la atención comenzar a indagar, porque a veces por la cotidianidad, los estreses del día a día, pocas veces las familias están reunidas, y pocas veces cuando están reunidas van a tocar temas que a veces pueden ser dolorosos, que nunca se han hablado. Entonces la pregunta sería, ¿por qué hay que hablar de lo que se pasó, de lo que pasó? De lo que pasó. Mira, primero, los seres humanos somos seres de lenguaje. Es decir, los seres humanos, lo que nos hace humanos es el lenguaje. Y vos podés ver si en un espacio se dialoga, si en un espacio se conversa, ya sea en una familia, ya sea en un equipo de trabajo, vos sentís que la atmósfera es diferente. Entonces yo creo que la terapia de las constelaciones, una de las cosas que te enseña es que esa historia está ahí, la conozcas o no la conozcas. Ahora yo estaba en una charla en la UCA y se me acercó un muchacho que lo conozco y le digo, ¿vos sabés que tus bisabuelos son judíos? Y se quedó asustado, y le digo, ¿vos sabés que esa historia te afecta? Entonces, primero, esa historia nos afecta. Y lo otro es que lo que sana es la verdad. Entonces, yo creo que algo importante es compartir esa historia, saber de dónde venís, porque los seres humanos somos como los árboles. Un árbol se mantiene vivo si sus raíces son profundas. Entonces, saber de dónde venís también es conocer los esfuerzos que hicieron generaciones anteriores, porque a veces no le damos un lugar, no damos un reconocimiento, o a veces tenemos una historia contada en parte. Entonces, es saber que de ahí venís y que esas generaciones hicieron lo mejor para sobrevivir, y que uno tiene que aprender de esas historias y sanar muchas veces lo que esas generaciones no pudieron, no es que no quisieron. Muchas veces vemos, por ejemplo, que creo que es importante que llevemos espacios de reflexión,
porque vemos, por ejemplo, la juventud, la mayoría de las adolescentes embarazadas a muy corta edad, 14, 15, 16 años, el promedio de mujeres en Nicaragua de 20 años ya tienen 2 hijos. Entonces, ¿a qué se debe todas esas, digamos, esas situaciones que están pasando los adolescentes? Y vemos también las drogadicciones, vemos el tema, que aunque no es tan grave, pero de las pandillas, los jóvenes desmotivados que tal vez no quieren meterse en la universidad, perdón, en el estudiar, y vemos tal vez de largo situaciones que están en la sociedad y solo lo que pensamos es por la pobreza. No, yo creo que la pobreza es una de las causas, pero creo que hay otras causas, y en el caso de los embarazos adolescentes vos lo que encontrás es que muchas veces estas adolescentes están en hogares profundamente desintegrados, y a veces pues se van con el primero que le diga que tiene los ojos verdes, ¿verdad? Entonces vos encontrás que una de las causas es eso, pero lo otro también yo creo que vos no podés entender la situación de la juventud sin entender el contexto de país. Y yo algo que he visto es que una de las secuelas de la guerra no sanada es que muchas veces a la generación que sobrevive después de una guerra se queda con algo que se llama sobrevivir el sobrevivir. O sea, que te quedas con culpa de estar vivo y no es consciente. Entonces, porque cuando no haces la sanación colectiva, las generaciones siguientes no le encuentran sentido a su vida. Por ejemplo, personas, o sea, aunque hayamos vivido en Nicaragua en esa época donde se estaba efectuando la guerra, donde hubo el Mitch, donde estaba todos estos problemas, ¿qué manifestación debo de sentir para saber que voy a requerir realmente hacer una introspección del pasado? A ver, yo creo que independiente de si estás sano o no estás sano, hacer una introspección de tu pasado es parte de convertirte en un ser humano, porque convertirte en un ser humano significa reflexionar sobre tus raíces, sobre tu identidad, sobre tu origen. Yo creo que eso es sano para cualquier ser humano, pero en el caso de que la persona tenga problemas de salud, ahora cada vez hay una visión más integral y se reconoce que hay muchas enfermedades que tienen que ver con conflictos vividos en soledad, porque no tuviste con quién compartirlos. Entonces, y la otra cosa, creo yo, tiene que ver con las relaciones interpersonales. Uno se lleva con los demás como te llevas con vos mismo. Entonces, vos te encontrás a veces conflictos en los equipos de trabajo y uno no se explica por qué. Y las causas son, como yo digo, que la mochila es muy pesada. Y entonces, la energía que deberías poner para consolidar tu equipo de trabajo tal vez no está ahí. Entonces, yo creo que tendríamos que hacernos la pregunta, ¿cómo queremos vivir? ¿Qué calidad de vida tenemos? Y la convivencia es diferente si la mochila va más ligera. Si la mochila va muy pesada, la convivencia es complicada, Cristian. ¿Qué podría, por ejemplo, hacer una familia, una persona? Porque a veces también, por esto mismo de las distancias, mucha gente está dividida, está en otros países, sus padres o los hijos se fueron, y entonces uno mismo pudiese, aunque no conozca la historia de la familia, porque tal vez no tenés el acceso a tener a tu abuela, tal vez ya no está tu abuela, o tal vez tu mamá no está con vos. Entonces, de uno mismo, ¿cómo podría? Yo creo que lo que yo he visto muchas veces es que lo que cuenta es la disposición y el interés. Cuando empezás realmente a interesarse por la historia de tu familia, la información empieza a aparecer. Lo que pasa es que no tenemos la tradición. Y yo creo que ahora hay una facilidad de comunicarse impresionante. Sí. Entonces, y para mí lo importante es saber que tenés la disposición. Mira, yo cuando empecé con este trabajo hace mucho tiempo, abrí un archivo en la computadora y empecé a buscar, y ahora he llegado casi hacia los tatarabuelos, porque lo busqué, ¿me entendés? Pero sobre todo creo que somos las piezas de un rompecabezas, y si supiéramos que comprenderíamos mucho mejor lo que pasa hoy en nuestra vida cotidiana si entendiéramos mejor la historia de donde venimos. Porque esa historia se repite y mientras muchas cosas no se vuelven conscientes o se visibilizan, se van a seguir repitiendo. Y es interesante, por ejemplo, posterior a su ponencia en TEDx, mucha gente que hubo, que participó ahí, o sea, que fueron a ver su ponencia, quedó impresionada porque tal vez a veces no
no recapacitamos, tal vez no indagamos hasta que vemos a alguien que de una manera sincera, franca y honesta lo expone sin temores. Que eso es algo muy valioso, porque entonces al verla a usted, mucha gente, yo estaba viendo, por ejemplo, en un blog, cómo algunas personas comenzaron a relatar sus propias historias, a escarbarse a sí mismo. A usted supongo que le han compartido testimonios a raíz de esto. Sí, creo que cuando conversamos la primera vez yo te decía que yo fui una de las primeras sorprendidas porque después de la charla de TEDx a la mañana siguiente yo tenía como 150 correos, algunos muy intensos. Hay uno de una señora que me escribió de Estados Unidos, parece que su hermano desapareció en la guerra y fue sumamente fuerte lo que me dijo, es como yo no me he dado el permiso para hablar. Entonces hubo algunos que eran amigos de mi hermano Ernesto que murió en la guerra, o gente supone que conoció a Marlon Zelaya, que es la primera persona que yo menciono, que era un muchacho de Jinotega, a quien mi familia conoció, y entonces había gente que me habló de Marlon, otra gente me dijo, me contaron pedazos, como que la historia se completó, pero la parte que a mí me interesó, sobre todo desde el punto de vista, lo que más me interesó desde el punto de vista profesional era ver cómo esas historias no están procesadas y la necesidad de hablar. O sea, la necesidad de compartirlo. Y hay otra gente que me la ha encontrado posteriormente y me dice lo mismo. Pues. Entonces, qué bien si sirvió para reconocer que es importante trabajar la historia personal, la historia familiar. Así es, porque a veces tenemos la costumbre de estar guardando todo lo que se pudiese hacer como negativo, ¿no? Que nunca nos gusta estar exponiendo situaciones que son dolorosas, situaciones que tal vez nos dan pena, situaciones, etcétera. Sin embargo, vemos cómo eso interfiere significativamente en nosotros mismos, en nuestras relaciones, en todo. Pero ese es un aprendizaje cultural. Yo en la ponencia de TEDx puse una diapositiva que decía, los seres vivos nacemos gritando. Y creo que si uno ve a un niño sano, o sea, un niño se expresa. Creo que el aprender a callar es un aprendizaje posterior y como yo siempre digo, se paga un precio alto, va contra la biología. La biología humana, el cuerpo necesita los eventos, procesarlos y que sigan. Entonces, cuando vos ves que tragar, como yo le digo a la gente, por tragar esos eventos, por no hablar de ellos, tu cuerpo paga un precio. Y podrías, tal vez hablando, compartiendo más, podrías estar más sano o podés estar más sano. Y eso lo digo yo desde mi experiencia personal. O sea, uno puede estar más sano con solo el hecho de poder expresar lo que han vivido. Claro, hay personas también que creo que hay que aprender a hablar. Sí. No, además yo creo que en ese sentido como nicaragüense tampoco es que es tan difícil. Si yo comparo, supone, con mi trabajo en otros países, siento que a veces un taller aquí, el caso de estas mujeres de Estelí, yo las conocí por primera vez y después de año y medio estas mujeres estaban dispuestas a hablar de su historia. O sea, cuando les explicás y les decís, la calidad de vida varía si vos tenés una red con quien hablar, si vos tenés una red de contar lo que pasó, de encontrarle un sentido a lo que pasó. Y sobre todo para cerrar un capítulo y seguir con la vida, ¿no? Para que la vida valga la pena. Claro, nosotros vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos queremos indagar un poco más en estas sanaciones, en estas lágrimas no lloradas. Ya regresamos.